Hola Orlando, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo como cada primer miércoles de cada mes. Muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar de evacuarlas todas, licenciada, y por eso es que entramos en materia, si usted me lo permite, de manera inmediata. Y esta pregunta arrancamos con la que nos suministra Carmen. Ella nos dice lo siguiente: buenas tardes. El 25 de septiembre sometimos la aplicación para el Settle Status. Queremos ir a Italia a ver a una hija del 16 al 20 de octubre. La pregunta es, ¿podemos viajar en caso de que aún no tengamos respuesta? Es decir, no nos hayan aprobado el Settle. Todavía nuestro pre-Settle está obviamente vigente y vence en octubre del 2025. Gracias por su labor y su respuesta que ayudan tanto a nuestra comunidad latinoamericana. Es la pregunta, licenciada de Carmen, y de esta manera arrancamos Migración Sin Fronteras. Muchas gracias, Orlando. Y Carmen, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy frecuente y creo que las personas se confunden porque bajo leyes británicas no es recomendable o no se puede en algunos casos viajar durante un proceso de consideración. Pero la aplicación que ustedes están haciendo es bajo el EUSS. Entonces, ustedes sí pueden viajar durante el proceso de consideración. Lo único que les recomiendo es obviamente estar al tanto de su correo electrónico, tal vez de su mobile, de su teléfono, por si el centro de visas entra en contacto con ustedes, el USS Resolution Center, para pedirles más información. Pero durante el proceso de consideración de un settle status, sí se puede viajar, entonces quédense tranquilos. Eh, Siempre yo les recomiendo a las personas cuando hacen las aplicaciones por Settle o pre-Settle Status, al final de la aplicación, te pregunta si necesitamos entrar en contacto contigo, ¿cómo podemos hacerlo? Yo siempre les recomiendo a todas nuestros clientes y personas por medio de este programa que pongan ahí por email, por correo electrónico, porque el único problema de viajar y que he visto en repetidas ocasiones es que durante el viaje, cuando las personas no estaban dentro del Reino Unido, no estaban recibiendo llamadas en sus dispositivos electrónicos, el IOSS entra en contacto con ellos varias veces y no contestan, y eso puede ser un problema. Entonces, siempre y cuando, si pusieron ahí por teléfono, esténse seguros que pueden recibir llamadas. Si pusieron ahí por correo electrónico, tranquilos, solo estén checando con regularidad su correo electrónico. Pero el viaje es un viaje de 4 días, así que no me preocupa. Háganlo con calma y seguro, aunque les manden algún correo electrónico, tienen tiempo de resolverlo al regreso, porque cuando te mandan un correo electrónico con preguntas o pidiendo más documentos, te dan 14 días para contestar. Entonces, no veo absolutamente ningún problema con este viaje de 4 días. Esa es la hora que ustedes ven en pantalla, la 1 de la tarde, 34 minutos, 1:34. Estamos en vivo y en directo y la gente siempre nos dice de qué manera puedo encontrar la solución a un problema que tengo. Simplemente utilice este número que aparece en pantalla, el 07497 929750, 07497 929750. No llame, no envíe un mensaje de voz, simplemente en un solo párrafo su pregunta, un texto, es un chat que tal vez ni siquiera le van a contestar, no le van a dar un replay. Llénese de paciencia. Si usted ve que no respondemos su pregunta al aire, insista, vuelva a enviar. Tal vez no pasó alguno de los filtros, no suministró la mayor cantidad de datos posible. Léasela a alguien para que se la interpreten y le digan, sí, está comprensible, se entiende su pregunta, y de esta manera no sea descartada. Vamos con otra pregunta. La formula Gonzalo. Él utilizó este medio a través del número de WhatsApp que veían hace un segundo. Buenas tardes, doctora Morales. Me llamo Gonzalo y quería hacerle una consulta con respecto a mi visa, que la obtuve por la ruta de los 10 años. Le explico, yo soy de Ecuador, dice Gonzalo, y tengo una niña de 3 años que es británica, junto a mi expareja que es ciudadana española. ¿Tendré que renovar mi visa? ¿Qué requisitos necesito ahora que no vivo con mi expareja, ya que cuando hice la visa yo vivía con ella y ella me facilitó su documentación y dirección? Yo estoy siendo responsable con mi niña tanto económicamente como presencialmente, dice Gonzalo. Pero además tenía planeado viajar a Ecuador en febrero, pero mi visa caduca en mayo. Pregunto, ¿tendría algún problema con viajar? ¿Y qué necesito para viajar y volver sin ningún problema? Gracias de antemano y un buen inicio de mes, es la pregunta que nos hace hasta ahora Gonzalo. Muchas gracias, Orlando.
Gonzalo, yo creo que sería bueno que tengas una cita con un abogado para evaluar la situación. No creo que vayas a tener ningún problema extendiendo la visa, la vas a tener que extender como padre, no más como pareja. Si tu hija es británica y tú te haces cargo de sus gastos de crianza, tienes responsabilidades parentales, puedes simplemente aplicar como padre, no más como pareja. Ahora, por el motivo que te recomiendo tal vez entrar en contacto con algún abogado es porque hay que evaluar, eras pareja no casada, eras casada, me mencionas ya no estás con tu expareja, pero técnicamente cuando tú te separas de una pareja, si obtuviste una visa como dependiente de esa pareja bajo leyes británicas, la visa tendría que dejar de ser válida. Entonces vale la pena evaluar qué tipo de pareja eran ustedes, casada, no casada. Si eran casados, ya se comenzó el trámite de divorcio, ya salió el trámite del divorcio, porque en base a eso es que te podría dar mi recomendación sobre el viaje. Por ejemplo, si ustedes eran casados, ya se divorciaron, yo no te recomendaría viajar. Solo te recomendaría viajar ya que obtengas la visa como padre. También vale la pena mencionar que no te tienes que esperar hasta el final de tu visa actual para aplicar como padre. O sea, en este momento tienes una visa válida. El requisito para aplicar, tal vez bajo la ruta de los 5 años, tal vez te puedes cambiar a la ruta de los 5 años si cumples con todos los requisitos en este momento. Pero uno de los requisitos para aplicar dentro del Reino Unido es tener una visa válida. Entonces, no te tienes que esperar hasta el final de tu visa actual para cambiarte de una ruta a la otra, de la ruta de pareja a la ruta a la de padre. Entonces, probablemente, si ustedes ya se divorciaron, lo conveniente sería aplicar ahora como padre y en mayo, febrero, el del próximo año que quieras hacer el viaje, ya tendrías tu visa por otros 2 años y medio. Entonces, hay un par de detallitos que no mencionas, pero lo entiendo porque es un caso complejo. Entonces, yo creo que no está de más que hables a la brevedad posible con un abogado para planear la aplicación, ya sea que se haga en mayo o tal vez a la brevedad posible, evaluar la posibilidad de cambiarte a la ruta de los 5 años como padre si cumples con todos los requisitos. Si no, te puedes quedar en la de 10 años, pero como padre, no más como pareja. Pero seguramente tiene solución. La cosa es que hay que evaluar y decirte exactamente qué es mejor y cuándo es mejor hacer las aplicaciones. 1 de la tarde, 38 minutos. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la formula Juan Carlos. Nos dice lo siguiente. Buenas tardes, abogada. Hice mi visa e-visa, o sea, la visa electrónica. Recibí el correo de la Home Office aceptado mejor, pero la app UK Immigration no sé cómo funciona. Me pide unos códigos que no sé dónde están. Muchísimas gracias por su respuesta. Es la pregunta de Juan Carlos. Juan Carlos, no entiendo muy bien la pregunta porque la app solo la necesitas para hacer la e-visa. O sea, si ya hiciste la visa, si ya fue otorgada, no es necesario que uses más la app. Entonces, ya, si nos podrías reformular la pregunta, tal vez mandar imágenes exactamente de lo que está aconteciendo, pero ya, no entiendo porque si ya te autorizaron la e-visa, necesitas nuevamente volver a entrar a la app. El app es únicamente para hacer el Biometric Enrollment Process, el proceso de suministrar tu información biométrica. Eso lo haces al principio de tu aplicación por tu e-visa. Entonces, ya que tienes la e-visa, no es necesario volver a usar el app. Entonces, estoy un poquito confundida con tu pregunta, pero con mucho gusto explícanos por qué quieres usar el app otra vez si ya tienes la e-visa y intento contestarte. Porque Juan Carlos dice que efectivamente ya fue aceptado a través de esta Exacto. aplicación. Mm. Licenciada, una recomendación antes de continuar con las siguientes preguntas. Tal vez si usted está en este momento viendo el programa Migración Sin Fronteras y ya tiene su situación resuelta, tal vez no es de mucha ayuda, pero muchas personas, familiares, amigos, conocidos, están pasando por una incertidumbre porque no resuelven su situación migratoria en el Reino Unido o inclusive están por fuera de las Islas Británicas y desean venir. Si usted cree que este programa es de mucha ayuda, beneficioso para esos seres queridos, para esos amigos que todavía no resuelven su situación migratoria, compártalo a través de las redes sociales. Es de gran ayuda que lleguemos a la mayor cantidad posible de personas, teniendo en cuenta que este programa se ha realizado durante los últimos 4 años de manera ininterrumpida cada semana.
y es una de las pocas plataformas que nosotros tenemos aquí en las Islas Británicas para poder brindar una asesoría. Se brindan estas preguntas o estas respuestas sin costo alguno. Pocas veces nosotros encontramos un trámite así de ágil y con una ayuda profesional. Tal vez la consigue en un centro comunitario, pero nos imaginamos que tendrá que desplazarse, tendrá que esperar a que le den un turno o inclusive tal vez no tienen personal para ayudarlo de manera inmediata. Esta pregunta, licenciada, la formula a continuación Janet. Ella nos dice lo siguiente: hola, abogada Laura, me encantan sus videos, me atrevo a escribirle ya que soy venezolana y tengo mi nacionalidad española. Solo me gustaría saber si es posible que yo vaya a trabajar a Belfast. Tengo 52 años, tengo un inglés básico, me defiendo y aunque soy profesional, tengo equivalencia española de ingeniería industrial. Tengo años sin ejercer. Con respecto a los papeles, ¿puedo ir a trabajar allí? O sea, llegar y buscar trabajo. No sé si me explico bien. Gracias por todo, licenciada. Dice Jané, mi marido también tiene nacionalidad española y es ingeniero electricista. También queremos ir a Belfast. Y allí, porque nos han dicho que es más económico, más barato y hay mucho trabajo. Mi nombre es Jané. La pregunta es, ¿podemos ir a Belfast con nuestra nacionalidad española y buscar trabajo? Lo mejor hacerlo antes, hablando a nivel de residencia o visas de antemano. Son datos que apunta Jané al final de su pregunta. Muchas gracias, Orlando. Janet, desafortunadamente en este momento no te puedes más beneficiar de tu derecho de libre movimiento como europea en el Reino Unido. Entonces, lo que mencionas en tu pregunta, o sea, llegar y buscar trabajo, eso no se puede ni como venezolana, ni como española, ni colombiana, mexicana. En este momento nosotros ya estamos fuera de la Unión Europea, por lo tanto, europeos no pueden venir más al Reino Unido a buscar trabajo. El proceso, desafortunadamente, es el mismo en este momento para un europeo, para un español, italiano, portugués, que un venezolano, un mexicano, un colombiano. Tienen que encontrar un trabajo que los quiera patrocinar para obtener una visa de empleo. Entonces, entiendo que tienes años sin ejercer, pero tanto tú como tu esposo, ingeniería industrial e ingeniero electricista, tienen profesiones que nos hacen falta en el Reino Unido, ciertamente. Entonces, lo único que tal vez tendrían que poder a trabajarse un poquito es en el inglés, porque como ingenieros no dudo que encuentren a alguien que los quiera patrocinar, que les quiera dar un empleo para que vengan a ejercer al Reino Unido. La cosa es, para poder hacer una aplicación por una visa de trabajo, es necesario tener dos elementos. El primero es el certificado de patrocinio que te la da la empresa que te quiere traer como trabajador al Reino Unido. Y el segundo es el examen de inglés B1 completo. El B1 completo es el primer examen que te evalúa los 4 aspectos de la lengua inglesa: el hablar, leer, escribir y escuchar. Tienes que escribir como parte de ese examen un pequeño ensayo. Es sencillo, pero tienes que escribir, dominar la gramática. Entonces, esos dos son los requisitos obligatorios para casi todas las visas de trabajo: el patrocinio por medio de la empresa, el examen de inglés. Hay otras visas de trabajo que tienen requisitos tal vez un poquito más complicados, como certificado de antecedentes penales, por ejemplo, si vienes a trabajar con niños, personas vulnerables. En el caso de ustedes no creo que lo necesiten porque vendrían a trabajar como ingenieros, pero necesitan tener el examen de inglés. Y esto, Orlando lo sabe, casi todas las personas extranjeras, que tenemos muchas personas que nos escuchan desde Colombia, México, Venezuela, Argentina, y nos hacen este tipo de preguntas, y el 90% de los casos no pueden comenzar inmediatamente la búsqueda de empleo porque no tienen el examen de inglés, porque no tienen el nivel de inglés adecuado. Entonces, en este momento, para venir a trabajar al Reino Unido, ya no te puedes beneficiar de tu pasaporte europeo, tienes que hacer el proceso de la visa de trabajo como cualquier internacional, y para ese proceso el examen de inglés es necesario. Entonces, tal vez mi recomendación sería: pónganse a estudiar inglés por un tiempo.
ya que tengan el inglés más o menos dominado, tal vez con su pasaporte español podrían venir de vacaciones al Reino Unido para hacer la búsqueda estando acá. A muchas personas se les hace más fácil. En mi experiencia no hay mucha diferencia. Nosotros hacemos muchas visas de trabajo para personas que encuentran el trabajo desde su país de origen, desde México, Colombia, Venezuela. En este momento, después de COVID, muchos de los procesos son todos electrónicos, las entrevistas por medio de Zoom, por medio de videollamadas. Entonces, podría ser una opción que ya que tengan el examen de inglés, busquen desde su país de origen el trabajo o que vengan un periodo de vacaciones y busquen desde acá. Pero es importante que trabajen en ambos requisitos, la oferta de trabajo de la empresa que los quiere patrocinar y el examen de inglés B1. 1 de la tarde, 46 minutos, es lo que indica nuestro reloj. Vamos entonces, licenciada, avanzando con las preguntas. Esta la formula Valentina. Dice, mi nombre es Valentina, soy colombiana con pre-settle, esposo español con settle. Mi mamá está acá en Londres. ¿Puedo aplicar por el pre-settle status? Por favor, necesito ayuda. No deseo que mi mamá vuelva a Colombia. Ella explica una situación que está atravesando y dice más adelante, ella depende de mí, tengo todas las pruebas de que le he enviado dinero por 2 años, es la pregunta de Valentina. Hola Valentina, sí es muy probable que puedas aplicar por tu mamá por un presettle estatus ella estando dentro del Reino Unido. Sería importante que nos menciones cuándo llegó ella al Reino Unido porque tienes 90 días para hacer la aplicación de la fecha que ella entró. Si te pasas de los 90 días, la aplicación es considerada aplicación tardía. Entonces, es importante aplicar en los primeros 90 días que tu madre llegó al Reino Unido. Ahora, para que en este momento están siendo súper exigentes con las aplicaciones de padres dependientes. Los pre-settle status están siendo tal vez un poco más fáciles, pero los family permits están siendo súper complicados. Se tiene que demostrar que tu madre básicamente es completamente dependiente de ti y de tu esposo. Entonces, tienes que demostrar que le mandabas dinero por el periodo que mencionas de 2 años, que el dinero salía de tu cuenta. Tu mamá va a tener que obtener estados de cuenta bancarios de su cuenta en Colombia para demostrar que le llegaba ese dinero. Y lo más importante, Valentina, tienen que demostrar que con ese dinero ella se mantenía, que era su fuente principal de ingresos. Entonces, les recomiendo obtener de manera electrónica tal vez todos los estados de cuenta bancarios de tu mamá, demostrando que le caía el dinero que tú le mandabas desde acá, que con ese dinero hacías todos sus gastos y que no tenía algún otro ingreso. También es importante, si pueden, intentar encontrar recibos por los gastos de tu mamá en Colombia para demostrar, por ejemplo, que su vida mensual costaba alrededor de, no sé, 200 libras y que tú le mandabas aproximadamente eso. Obviamente la cantidad es muy diferente si tienes un papá que mantienes en Colombia, en Venezuela, en España, es mucho o menos lo que le tienes que mandar. Pero entonces es importante que podamos demostrar que si le mandabas 50 libras, 200 libras, 500 libras, es lo que tu papá o tu mamá necesitaban para mantenerse en el país de origen. Entonces, sí se puede hacer la aplicación tu madre estando acá. Hay que hacerla en los primeros 90 días y hay que juntar la evidencia y te recomiendo que juntes estas 3 secciones. Evidencia que tú le mandabas el dinero, evidencia que el dinero le llegaba y que con eso se mantenía y no tenía ella otra fuente de ingresos. Vamos con la siguiente pregunta. Esta la formula un televidente, nos dice lo siguiente. Tengo este interrogante que me gustaría hacerles. Tengo una Biometric Card que se vence el 31 de diciembre de 2024. En noviembre de este año, en curso, cumpliré los 5 años de estar viviendo en el Reino Unido. Quisiera saber qué debo hacer ahora que ya no se expedirán más Biometric Cards. ¿En qué momento debo hacer mi aplicación para tener mi residencia permanente? Gracias por su tiempo. La pregunta de un televidente. Ya, Orlando, ¿me puedes volver a repetir las fechas? Creo que no tengo esa pregunta en mis notas, perdón. Las fechas que da el televidente se le vence la Biometric Cards el 31 de diciembre de 2024 y en noviembre de este año en curso, es decir, en noviembre de 2024, cumplirá los 5 años de estar viviendo en el Reino Unido. Ok, perdón, sí la tengo, es que está un poco más abajo. Ok, perdón. Ok, las personas
Él lo que tendría que hacer es, en noviembre de este año, aplicar por su Settle Status. Y si su tarjetita biométrica que tiene en este momento está válida todavía, puede usar esa tarjetita biométrica, escanearla con el app, hacer biométricos por medio del app y por medio del app aplicar por su Settle Status. Cuando le aprueben el Settle Status, no le van a mandar otra tarjetita porque él todavía tiene una tarjetita vigente. Y a partir del 1 de enero del próximo año no va a ser necesario más tener tarjetitas biométricas. Entonces, intenta hacer tu aplicación en noviembre de este año para que la puedas usar usando esa tarjetita y en cuanto te llegue el Settle Status ya vas a tener un estatus permanente. El Settle Status ya es parte de la e-visa, es un estatus electrónico, entonces no tendrás que hacer más nada. A partir del 1 de enero podrás viajar normalmente solo con tu pasaporte. Lo único que es importante es que siempre mantengas los detalles de tu pasaporte actualizados en tu perfil en la página del Home Office, porque a partir del 1 de enero tu estatus, como todas las visas van a ser electrónicas, el tipo de visa que tengas, ya sea Settle Status, visa de estudiante, visa de trabajo, visa de cónyuge, va a estar ligada a tu pasaporte. Entonces, lo único que es súper importante para todas las personas que tienen e-visa es que cuando cambien de documento oficial siempre lo tengan actualizado. Pero lo único que tienes que hacer es aplicar en noviembre por tu Settle Status. Vamos con la siguiente pregunta, licenciada. Dice lo siguiente: buenas tardes, abogada. ¿Podría indicarme el link para la aplicación de la e-visa? Dice que posee un BRC Resident Card, dice que tiene un EU Scheme, un Settlement, tiene Work Permit, Indefinite Leave to Remain, que está válido hasta el 31 de diciembre de 2024. No sé, licenciada, si es alguno de estos enlaces que usted recientemente nos ha compartido. Hay uno que dice Online Immigration Status y el otro dice Get Access to Your e-visa. No sé cuál de los dos. Orlando, es que en uno de esos links, te voy a decir en cuál dice en este momento. En el que dice Online Immigration Status, bueno, primero respondo la pregunta y después explico. Las personas que tienen Biometric Residence Card con C, que es emitida bajo leyes europeas, bajo el IOSS, no tienen que aplicar por e-visa. El IOSS ya es un esquema electrónico. Hay muchos otros esquemas de visas, como visas de cónyuge, visas de estudio, visas de trabajo, que hasta este momento no estaban completamente electrónicos. Pero es importante, y esto creo que está dando muchísima confusión, Orlando, y si te vas a ese link que me mencionas, y si vas hasta abajo, hay una sección que dice, If you have a biometric residence card, lo explica ahí claramente. If you have a biometric residence card and you have been granted a status under the USS, then you already have an e-visa and you don't need to take any action to obtain one. Dice en ese link que les vamos a compartir por medio de Orlando, si tú tienes una Biometric Residence Card con C, porque tenemos dos tipos de documentos biométricos en el Reino Unido, Biometric Residence Permit con P y Biometric Residence Card con C. Si tú tienes Card con C, con C de casa, entonces tú no tienes que aplicar por un estatus electrónico si ya tienes, por una e-visa, perdón, si ya tienes tu Settle o tu Pre-Settle status, porque esos estatus ya son electrónicos. Entonces, para la persona que nos está haciendo esta pregunta, él tiene una Biometric Residence Card, tiene un Indefinite Leave to Remain, un Settle status. Entonces, esa persona ya tiene e-visa, tiene una tarjetita biométrica que se vence el 31 de diciembre, porque todas las tarjetitas se vencen el 31 de diciembre, pero ya tiene un estatus electrónico, por lo tanto no tiene que hacer nada para continuar viviendo dentro del Reino Unido de manera legal. Lo único es lo que mencioné en la pregunta anterior. Si cambia de pasaporte en el futuro de documento oficial, lo tiene que actualizar en el sistema. Entonces, espero que esto les quede claro. ¿Te queda claro a ti, Orlando? Perfecto, sí. La diferencia sobre todo es esa letra donde usted menciona que es la Z o la P para poder, obviamente, acceder a uno de estos enlaces. ¿Y cuál compartimos, licenciada? Ya, comparte ahorita te lo vuelvo a mandar, es el que dice Online Immigration Status. Ahí explica todos los pormenores sobre la e-visa y en ese link, casi en la parte de hasta abajo, hay una sección que dice If you have a Biometric Residence Card con C de casa. Entonces, todas las personas que tienen Settle o Pre-Settle
tienen el Biometric Residence Card. Entonces ahí les explica que no es necesario que hagan más nada. Entonces este me parece que es el genérico, el que tiene toda la información sobre la transición a la e-visa. Entonces es mejor compartir ese en este momento. Compartido, búsquenlo en la barra de comentarios si nos está viendo a través de alguna plataforma como YouTube o Facebook para que acceda a él. Vamos con la siguiente pregunta, licenciada. Nos queda ya poco tiempo, pero vamos a tratar de resolver estos 3 interrogantes. El primero de ellos es: buenos días o buenas tardes. Vi su video en redes y me gustaría preguntar si hay alguna posibilidad de traer a mi padre de 60 años de Ecuador. Soy madre soltera, vivo en casa de un cónsul y recibo beneficios. Él se quedó solo allí, no tiene a nadie ni trabajo, yo le mando poco dinero, pagamos un seguro por él y mi hermana y yo le ayudamos, pero no tenemos medios suficientes como para mantenerlo allí. Y quería saber de qué manera podía agruparlo aquí en Londres, que consiga la tarjeta de residencia y pueda y trabaje unos años más en el Reino Unido. Esta es la pregunta de una televidente que nos ve y nos sigue a través de redes sociales. Ya, Orlando, muchas gracias por esa pregunta, pero hemos mencionado varias veces por parte del programa que cuando se trata de dependencia de padres, de intentar traer a padres, es imperativo para mí saber cómo viven esas personas dentro del Reino Unido. No puedo contestar la pregunta de otra forma. Y esto lo he explicado ya varias veces. Bajo leyes británicas es prácticamente imposible. Se puede en algunos casos, pero es súper, súper difícil traer a un padre o una madre dependiente. Porque básicamente padres no están dentro del concepto de familia, bajo leyes británicas. Bajo leyes europeas la historia es otra. Bajo leyes europeas puedes traer a padres dependientes. Entonces, para poder contestar esta pregunta, lo único que necesito, lo más importante es saber cómo vive esta televidente dentro del Reino Unido. Ella, cómo llegó al Reino Unido, qué tipo de visa obtuvo, cómo obtuvo su estatus permanente, si ya lo tiene. Porque si vino por la ruta de leyes europeas, probablemente tengamos esperanza. Si vino por leyes británicas o si ella es simplemente británica, es mucho más complejo. Tendríamos que evaluar si el padre puede hacer una aplicación que se llama Adult Dependent Relative, que es muy compleja. Esa aplicación se abre cuando hay requerimientos de cuidado por alguna enfermedad, por alguna discapacidad que no están disponibles en el país de origen. Entonces, a esta televidente en específico, Orlando, la invito a que nos vuelva a hacer la pregunta y que nos explique cómo ella vive en el Reino Unido, porque si ella está aquí bajo leyes británicas, recibiendo beneficios, la tenemos muy difícil, casi imposible. Si ella está aquí bajo leyes europeas, hay evidencia de dependencia, los beneficios no serían un problema y se nos abre la puerta a tal vez poder traerlo bajo leyes europeas. Vamos con los últimos 2 interrogantes. Buenas tardes, voy a cumplir 10 años indocumentado. ¿Puedo comenzar algún proceso de legalizarme? Llegué en 2015 por una emergencia de mi hermano que se encontraba en coma hospitalizado. Mi visa fue expedida con el fin de asistirlo. Viajé desde Colombia. Finalmente, mi hermano sobrevivió. Muchísimas gracias. Es la pregunta de un televidente. Orlando, esto es súper complejo porque antes hay muchas personas que se confunden porque hay una aplicación que se llama The Long Residence y creen que 10 años, que es 10 años la Long Residence, pero esa aplicación está solamente disponible para personas que han vivido acá 10 años de manera legal combinando diferentes rutas migratorias, por ejemplo, como estudiante, trabajador, cónyuge. Pero esa ruta no está disponible para personas que han vivido aquí 10 años de manera irregular. Desafortunadamente, si te quieres legalizar por estar viviendo dentro del Reino Unido de manera irregular, tienen que pasar 20 años. Puedes aplicar efectivamente en el año 21, al final del año 20. Entonces, tristemente, tras 10 años de legalidad, no se puede hacer la aplicación en tu propio derecho. Valdría la pena tal vez que hables con algún abogado para ver si hay una otra ruta. Si tienes, no sé, alguna relación aquí, entiendo que tienes a tu hermano, pero algún otro miembro de familia, tal vez alguna relación romántica, has tenido hijos, porque eso tal vez habría la posibilidad de otro tipo de aplicaciones, pero en tu propio derecho, solo por estar aquí 10 años de manera regular, no se puede todavía, tendrías que esperarse 20 años. Vamos con la última pregunta, agradeciéndole a la licenciada Laura Morales su asistencia. Mi pregunta es con relación a la ruta de los 10 años, dice un televidente. Tengo la Spouse Visa, a la cual aplicamos estando aquí debido a que tuvimos que salir de Venezuela por razones de salud de mi esposo, que es británico.
Ya he renovado 2 tarjetas biométricas. En agosto cumplí 5 años aquí y no entiendo si debo renovar 2 tarjetas más hasta llegar a los 10 años. No entiendo lo que significa la ruta de los 10 años, si es para obtener el Indefinite Leave to Remain o si ya en agosto del año que viene debo aplicar por otra visa por otros 2 años y medio más. Tengo pasaporte español que lo adquirí este año por medio de la Ley de Memoria Democrática, pero igual no sé si eso me sirva de algo. Los costos para renovar el visado de spouse son extremadamente altos, de esposa dice, son extremadamente altos y no contamos con el dinero para eso. La pregunta de la televidente. Orlando, a esta televidente la invito a que haga una cita con un abogado y si puede hacerla con nosotros sería fantástico porque tal vez el hecho de haber obtenido el pasaporte europeo por la ley de la memoria democrática le puede abrir una ventana. Podemos intentar registrarla a ella como europea viviendo en el Reino Unido antes de Brexit. Esto es algo que es súper complejo, pero cuando te dan la nacionalidad europea española específicamente por la ley de la memoria democrática, te reconocen como española de nacimiento. Entonces, podría intentar ella, si llegó aquí antes del 20 de diciembre del 2020, cambiarse a un pre-settle, a un settle status por medio de esa ruta. Es algo un poco complejo, pero nosotros lo hemos hecho y ahí conozco otros abogados que lo han hecho de manera exitosa. Entonces es algo eso que se puede evaluar. De lo contrario, si ella está bajo la ruta de los 10 años, tendría que extender por otros 2 años y medio y después otros 2 años y medio. Entonces hay que evaluar el caso. Cuando tú vienes al Reino Unido bajo leyes británicas como dependiente de un miembro familiar, hay 2 rutas, la ruta de los 5 años, la ruta de los 10 años. La ruta de los 5 años está disponible para todos aquellos que cumplen con todos los requisitos, el financiero, el del idioma inglés, el de la acomodación, el de la familia. Pero hay muchos casos que los aplicantes, que los miembros de familia no cumplen con los requisitos, pero sería injusto no dejarlos venir. Entonces los dejan, les autorizan la visa, pero les dan la ruta de los 10 años, lo que quiere decir que tienen que vivir en el Reino Unido por 10 años, 4 visas de 2 años y medio, para poder eventualmente aplicar por su Indefinite Leave to Remain. Entonces, si ella hizo la primera aplicación, la extensión bajo la ruta de los 10, en este momento no podría todavía aplicar por Indefinite Leave to Remain, tendría que aplicar por otros 2 años y medio, después otros 2, y al final de su periodo de cualificación, que son 10 años por Indefinite Leave to Remain. Pero les repito, en casos específicos como esto que están siendo un poco nuevos realmente, creo que esto de la ley de la memoria democrática es nuevo para mí, para muchos abogados, pero Manuel sé que también ha tenido un par de aplicaciones exitosas, nosotros también, intentando cambiar a personas que llegaron antes de Brexit y han estado aquí de manera regular, a que puedan ejercer sus derechos como europeo y no que tengan la necesidad de continuar bajo leyes británicas. Muy bien, son las 2 de la tarde, 3 minutos exactamente. Esa es la hora que indica nuestro reloj. Vamos finalizando las preguntas. Natalia nos dice, licenciada, a través de redes sociales, que tiene residencia indefinida, que es la chica que hizo la pregunta y que tiene nacionalidad española. Natalia tal vez utilizó otra denominación en la pregunta porque no encontramos un interrogante con ese nombre y no sabemos a cuál se refiere. Si quiere, vuélvala a formular y lo más seguro es que la licenciada le dé una respuesta la próxima semana en el segmento de Noticias Express News. Licenciada, muchísimas gracias por su asistencia. Estaremos atentos el primer miércoles del mes de noviembre o cada semana a través de Express News cuando usted resuelva esos interrogantes de nuestra audiencia. Gracias, licenciada.